Hola Mix, seguimos con los resúmenes del volumen 4. Esto que les voy a contar es el capítulo 2, el cual es demasiado largo pero muy interesante y veremos a Rishi y Arnold cada vez más cerca el uno del otro, mientras que un hombre del pasado de Rishi aparece. Mix, espero que disfrutes de este spoiler. La persona que bajó de aquel barco era un hombre con el que Lishi vivió un tiempo cuando era cazadora durante su cuarto bucle. Él era el líder del grupo de cazadores en el que trabajaba Lishi. Nadie sabía su edad real, pero parecía tener unos 20 años. Además, era alto y muy apuesto. Debido a su buen físico y sus miradas coquetas, él era extremadamente popular con las mujeres, pero nunca tuvo una relación sincera, ya que él estaba lleno de secretos. A menudo le hacía comentarios frívolos a Lishi, como si estuviera coqueteando con ella, pero al mismo tiempo no lo hacía. Eran comentarios tipo: no quiero a ninguna mujer, pero eres demasiado bonita, Lishi. Y con esta misma ligereza daba órdenes ridículas a sus subordinados que trabajaban en el grupo de caza. Cuando se trataba de trabajo, era demasiado apasionado y también tenía muchos nombres. Entre Lishi y su tropa se hacía llamar Raúl. Y a pesar de todo, Lishi y Raúl se llevaban bien, pues ella le curaba las heridas cuando lo necesitaba y también cuidaba de él. Ahora, en el séptimo bucle de Lishi, Raúl parecía estar trabajando como el doble de cuerpo del príncipe Curtis, ya que él siempre había sido muy leal a la familia imperial de Sigel. Aunque era físicamente igualito al príncipe Curtis y su voz encajaba perfectamente con su imagen, todos creyeron que se encontraban en presencia de su majestad, todos menos Lishi, pues ella podría distinguir a Raúl en cualquier disfraz, pero como en esta vida ni siquiera se habían presentado ni una vez, decidió hacer la vista gorda y lo trató como si fuera el mismísimo príncipe Curtis. Cuando él la vio sentada en la recepción, Raúl no hizo ningún gesto de haberla conocido, pero Lishi estaba segura que él ya había hecho la conexión entre la prometida del príncipe Arnold y la guardia de la princesa Harriet, con quien intercambió golpes con la espada en aquel callejón. Una vez que Lishi y Arnold regresaron al castillo en donde se estaban quedando, ambos se acomodaron en la misma habitación para pasar la noche juntos. Los dos estaban sentados en un sillón que tenía la habitación recién preparada. Ya se habían bañado y cambiado por un pijama. Incluso Arnold, que siempre se vestía cubierto hasta el cuello, ahora llevaba una camisa ligera y sin botones que dejaban al descubierto sus clavículas. Antes de acostarse, estaban tomando una taza de té mientras inspeccionaban los regalos que les habían dado el príncipe Curtis, que era una gran pila de libros de gran calidad. Mientras hojeaba los libros, Lishi trataba de averiguar el verdadero motivo de Arnold para venir a esta ciudad, por lo que le preguntó a qué parte de la ciudad había visitado por la tarde. Arnold respondió despreocupadamente que estuvo visitando casas de cambio para saber con qué nación le convenía a Galheim mantener relaciones diplomáticas. En la investigación de Arnold, había más gente de Fabriana que de Sigel que visitaba el país y cambiaba su dinero en las casas de cambio. Aunque Arnold estaba siendo un poco mezquino al respecto, a Lishi le interesaba lo que tenía que decir. Después de todo, la mente de un político no era muy diferente a la de un comerciante. Lishi se quedó pensativa por un momento, pues no creía que esta sea la única razón de la visita de Arnold a la ciudad portuaria, pero hasta no estar segura de las intenciones de Arnold, ella no podría decirle lo que sabía de Sigel hasta el momento. De alguna manera, estaba segura que Raúl no quería perjudicar a Galheim, pero aún así debía tener cuidado con sus palabras. Lishi empezaba a estresarse mientras pensaba si algo le había pasado al príncipe Curtis real o si esto tenía relación con la princesa Harriet. Todos estos pensamientos se atoraron en su cabeza tanto que se sintió mareada. Arnold ya no estaba mirando los libros, sin embargo, miraba detenidamente a Lishi con sus grandes y hermosos ojos azules que parecían verle hasta el alma. Lishi notó esta mirada y le preguntó a su prometido si había algo que le quería decir. El príncipe levantó la mano con la que sujetaba un libro y acarició el cabello de Lishi. Esta noche, ella llevaba una trenza suelta, por lo que el cabello le caía por el hombro en lugar de la espalda. Este era un peinado habitual para la chica cuando vivía su quinto bucle y empuñaba un arco y se ponía una capucha para salir de cacería. Arnold notó que este era un peinado nuevo para su prometida y le preguntó por qué llevaba así el cabello cuando estaba a punto de irse a dormir, a lo que Lishi contestó que se peinó así porque estaba recordando su pasado. Arnold dijo "oh", como si estuviera sorprendido y le pasó la mano por la trenza como si jugara con la cola de un gato. Cuando sus dedos llegaron a la cinta de gasa del final, le
dio un suave tirón. Lishi dejó escapar un pequeño grito de sorpresa y se llevó las manos a la cabeza para comprobar que Arnold no lo hubiera despeinado, pero él le agarró la mano primero y su cabello se desplegó en ondas. Ella no se molestó por este gesto de su prometido, pero resultaba incómodo que jugara con su cabello tan descaradamente. Cuando le dijo que parecía un niño pequeño haciendo bromas, Arnold solo respondió riendo que ella tenía razón y luego empezó a peinarla con sus dedos. Su ternura la dejó realmente sin palabras. Cuanto más le rozaba el cabello con los dedos, más nerviosa se ponía y tropezando con sus propias palabras, logró decir que se iría a la cama. Entonces, se levantó del sillón y tomó la mano de Arnold entre la suya y le dijo que él también debería irse a la cama porque tenía que levantarse temprano y se veía cansado por el viaje que había hecho ese día. Lishi pensó que Arnold le diría algo para evitar irse a dormir, pero para su sorpresa, su príncipe cerró el libro que tenía en la otra mano y se levantó del sofá. Cada quien tenía una cama y había una distancia aproximadamente de 50 centímetros entre cada una. Arnold recordó que Lishi le había dicho que el ruido de las olas del mar podría asustarla mientras dormía, así que para que eso no sucediera, se acomodó en la cama que estaba junto a la ventana. Una vez acostados y con las lámparas apagadas, Lishi aún podía ver la silueta de Arnold y sin pensar en lo que decía nuevamente, se disculpó con él por obligarlo a dormir en la misma habitación. Aunque Arnold había dicho que no era algo que no quisiera hacer, solo respondió que no se preocupara porque era mucho peor obligarla a dormir sola cuando estaba tan asustada, y le preguntó si quería que le contratara más sirvientas, pues desde un inicio Oliver le había recomendado buscar damas de familias ricas con mucha experiencia como damas de compañía en lugar de jóvenes de familias sin dinero. Es cierto que Lishi había seleccionado a sus sirvientas ella misma, pero solo las había elegido de una lista que Arnold había elaborado previamente, por lo que ella quiso saber por qué habían buscado mujeres jóvenes para que le sirvieran. Arnold respondió que era porque no quería que estuviera o se sintiera sola en el castillo independiente. Al escuchar esta respuesta, el corazón de Lishi dio un pequeño salto mortal en su pecho. Arnold siguió explicando que normalmente la princesa heredera debía de tener a jóvenes de buena familia a su servicio, pero como ella venía de un país extranjero como Ren, le preocupaba que esos jóvenes despreciaran a Lishi debido a su país, así que eligió doncellas que tuvieran su misma edad, que fueran hijas de nobles caídos o de familias sin prestigio, para que Lishi no se sintiera tímida en presencia de estas señoritas, y luego agregó en un tono de voz que sonaba casi como una disculpa que también debería haberle contratado a algunas sirvientas mayores para que la cuidaran. Lishi abrazó su almohada y respondió que aunque tuviera sirvientas mayores, de todos modos hubiera terminado en esa misma habitación. Arnold quiso saber por qué, y Lishi, sin pensar en sus palabras, dijo que porque él era la única persona con quien podía mostrarse vulnerable, tal vez porque él era mejor que nadie en el mundo con la espada, era que se sentía tan segura a su lado. Arnold soltó una carcajada divertida y dijo que entonces tendría que entrenar mejor a los caballeros que cuidaban de Lishi antes que contratarle más sirvientas. Lishi se sorprendió al escuchar que Arnold había asignado a sus propios guardias imperiales para que la protegieran, pues ella siempre pensó que ellos estaban ahí para vigilarla e informarle al príncipe heredero sobre todo lo que ella hacía, pero en realidad ese no era el caso. Arnold sabía que Lishi podía protegerse bien ella sola, pero quería que todo el mundo supiera que él la protegía con sus propios guardias imperiales, pues consideraba que el palacio era un territorio enemigo. Y ya que estaban hablando de los guardias, Arnold recordó que Lishi les había pedido a los guardias que aumentaran la seguridad y pusieran trampas con campanas para que sonaran inmediatamente si algún intruso entraba al castillo, pues pensando lógicamente, si las sirvientas decían haber visto un fantasma, lo más probable era que hubieran visto a un intruso. Debido a esta petición que Lishi había pedido, Arnold reconoció que su prometida puede tomar decisiones coherentes aunque estuviera temblando de miedo. Lishi le pidió que no le dijera el resultado de las trampas, pues si estas no sonaban, significarían que en realidad habían fantasmas en el castillo. Arnold no creía en estas cosas, pero no minimizó el miedo de Lishi y le dijo que en caso de ser necesario, él mismo se ocuparía de la situación. Eso tranquilizó a Lishi más que cualquier otra cosa. Al día siguiente, Lishi y Arnold se prepararon y fueron a reunirse con Curtis una vez más. Después del desayuno, Arnold acompañó a Lishi a la sala de invitados, donde volvió a encontrarse cara a cara con él. Raúl imitaba todos los gestos del verdadero príncipe Curtis, pero no podía disfrazar el color de sus ojos. Lady Harriet había notado esto también, pero no dijo nada, solamente se dedicó a hundir la mirada en el piso. El príncipe Curtis quería averiguar más sobre Lishi y le agradeció por cuidar a su hermana el día anterior al ser
su guardia desde el puerto al castillo y le pidió perdón por hacer que se expusiera al peligro. Lishi contestó que no se preocupara porque nunca había estado en peligro mientras cuidaba a la princesa Harriet. Raúl sabía que la chica estaba mintiendo, pues él mismo la había puesto en peligro al atacarle en el callejón, pero como no podía decirle esto indirectamente, le pidió que le diera permiso para arrodillarse ante ella y mostrarle su gratitud. Lishi adivinó el objetivo de Raúl y esa muestra de gratitud era besar el dorso de la mano de Lishi. Ella sabía que quería tocar su mano solo para determinar la destreza que tenía con la espada. Esto lo hacía porque tal vez sospechaba que la chica de cabello coral era una doble para la princesa heredera. Ella no quería revelarle mucha información, pero no podía rechazar semejante gesto de un príncipe, así que no le quedó de otra más que asentir con la cabeza. Pero justo en ese momento, una mano la rodeó por la cintura y Lishi casi soltó un grito agudo, pero se cubrió la boca con una mano y levantó la vista para ver a Arnold a su lado. En ese momento, los ojos de Arnold eran fríos como el hielo. Mientras jalaba a Lishi hacia él, miró fríamente a Raúl y le dijo que en ese momento era su invitado de honor, por lo que no era necesario que se arrodillara. Raúl entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa mientras decía que podía ver que el príncipe Arnold era un marido muy devoto. Arnold no dijo nada ante el comentario sarcástico del supuesto príncipe Curtis, por lo que él siguió diciendo que era natural que un marido cuidara de su mujer y que era maravilloso ver que en verdad le importaba a su esposa pese a que su matrimonio solo era una unión política. En ese momento, Arnold rompió el contacto visual y le pidió al príncipe Curtis que se retirara, pues parecía estar cansado del viaje. Lishi pensó que los príncipes Arnold y Curtis se iban a distanciar, aunque no tenía ni idea del por qué, y aunque ella apoyaba a Galheim, pensó que no era necesario decirle a Arnold sobre el falso príncipe Curtis. Cuando levantó la vista, se encontró con los ojos azules de Arnold, y ella se quedó sin aliento ante la proximidad de su atractivo rostro. Arnold se inclinó con un rostro neutro y le susurró al oído que por favor entretuviera a la princesa Harriet. Su voz ronca y su aliento le hicieron cosquillas en el oído, lo que provocó que diera un respingo. Lishi asintió con la cabeza mientras trataba de ocultar su nerviosismo. Lishi se acercó a Harriet y le dijo que le gustaría hablar sobre los libros, y a la tímida princesa le agradó la idea. Al siguiente día, Lishi le presentó a Harriet al señor Tully, quien había llegado al castillo con una gran colección de artículos lujosos para que Harriet comprara lo que le gustara. Mientras que ella observaba los artículos, Lishi conversaba discretamente con Tully y él le dio unos reportes que ella había solicitado con anterioridad. Cuando terminaron de hablar, Tully preguntó a la tímida princesa si no le había gustado nada de los artículos que había llevado, y ella respondió con cautela que no era que no le gustara nada, sino que mientras Harriet hablaba, a Lishi le dio la impresión que a la princesa le daba miedo gastar dinero, aunque su doncella principal le insistía que comprara lo que quisiera con el dinero que su futuro marido le había dado. Harriet parecía tener problemas con eso. Más tarde, Harriet le dijo a Lishi que ella misma no elegía sus vestidos, sino que los vestidos la elegían a ella, por eso no estaba en condiciones de rechazar nada, y que su deber era ser tan linda y delicada como una muñeca para que su marido la amara toda la vida, o por lo menos eso era lo que le había dicho su madre. Harriet mencionó que escondía su rostro todo el tiempo porque si no lo hacía, su prometido podría romper su compromiso, y ella no podía dejar que eso sucediera, pues la única razón de su existencia era cumplir con su papel de muñeca en ese matrimonio político. Lishi frunció el ceño al escuchar estas palabras y un recuerdo de su pasado vino a su mente. Cuando era joven, sus padres la hacían estudiar con diferentes tutores desde la mañana hasta la noche, y cuando estaba sola, tenía tareas que terminar. Durante esos días, ella se repetía una y otra vez que tenía que ser capaz de seguir la educación de una futura reina. Debido a que siempre estaba estudiando, ella nunca pasó tiempo con sus padres. En su 6º cumpleaños, había pasado todo el día estudiando. Cuando se dio cuenta que nadie había celebrado su cumpleaños con ella, ya era medianoche, y todos en casa ya estaban dormidos. Para empeorar su ánimo, se dio cuenta que aún tenía trabajos pendientes. Cuando vio la enorme pila de trabajos atrasados, le dieron ganas de llorar, pero pensó que llorar era algo vergonzoso, así que en lugar de eso, se recordó a sí misma que como no pudo nacer como hombre, su deber era convertirse en reina, o si no, no tendría sentido que hubiera nacido. De vuelta al presente, Lishi cerró los ojos, respiró hondo y se golpeó las manos con un fuerte crack, y le preguntó a Harriet si la quería acompañar a un lugar. Después de eso, el ambiente se puso frenético, pues Lishi pidió a Elsie que se ocupara de todo, solicitó a Tully que volviera a visitarla mañana, se cambió de vestido y se dirigió al exterior, mientras tomaba la mano de Harriet con una gran sonrisa en la cara, y luego la llevó justo al lugar que había planeado, el lomo de un caballo.
Lishi sujetó las riendas abrazando a la princesa y llevó el caballo colina arriba. Harriet estaba asombrada por ir en el lomo de un caballo, y Lishi le aseguró que en este continente no era común ver a una mujer cabalgar, pues era difícil hacerlo con vestido, pero había un lugar al que quería llevar a Harriet, pero como estaba en un lugar muy alto, los carruajes no llegaban hasta allá. Harriet se sonrojó al escuchar a Lishi, pero dejó de temblar y se sentó con más confianza en la silla del caballo mientras observaba el paisaje. De la nada, Lishi quitó una mano de las riendas y se levantó la falda para enseñársela a Harriet, mientras explicaba que el vestido que llevaba puesto tenía una abertura para poder montar a caballo. Justo en ese momento se escuchó una voz que gritaba: ¡Lady Harriet! ¡Lady Lishi! Era la doncella principal de la princesa Harriet, quien las había alcanzado a pie, y una vez que estuvo a una buena distancia, dijo que se bajaran del caballo porque cabalgar no era propio de una princesa. Harriet se estremeció y Lishi se dio la vuelta. El resto de las doncellas de Harriet parecían tener la misma opinión. Incluso las damas caballero de Sigel miraban a Lishi con recelo. La forma en la que Harriet bajó la cabeza le pareció lamentable a Lishi. Se inclinó y puso una de sus manos sobre la de Harriet, la cual aún se sujetaba de la silla de montar. Luego rodeó su cintura con el brazo de Harriet y le susurró al oído que ya estaba de un rojo intenso. Voy a quitármelas de encima. Agárrate fuerte. Agarró las riendas una vez más e impulsó el caballo hacia adelante. A pesar de los gritos de Harriet, el obediente caballo subió a toda velocidad la colina que tenían por delante. Mientras se alejaban, Lishi gritó: «Pido disculpas, señorita doncella. Aceptaré tu regaño más tarde, yo y solo yo, si quieres». Al cabo de un rato, llegaron a lo más alto de la colina, en donde todo el paisaje que habían recorrido ahora parecía diminuto. Estando allí, Lishi mencionó que en la novela que le gustaban a las dos, había una escena de equitación, la cual estaba ilustrada de una manera muy bella, pues la tecnología de impresión de los libros de Sigel era superior a cualquier otra. Harriet, al escuchar que Lishi elogiaba a su país, hizo que se sintiera tímida de nuevo, y después de que bajaran del caballo y se sentaran a la sombra de un árbol para descansar, Harriet dijo que quería ser igual a Lishi para poder ir a donde quisiera. Lishi sonrió amargamente y respondió que los lugares a los que va ella no son los lugares a los que Harriet quisiera ir, y luego le preguntó a dónde quisiera ir Lady Harriet. Lishi quería ir a lugares con cosas bonitas, como un campo lleno de girasoles, o un bosque con una alfombra de hojas otoñales, una playa donde fragmentos de hielo lleguen a la orilla y brillen al sol de la mañana como piedras preciosas. Lishi arrugó los ojos al recordar cosas que había visto en sus viajes, y luego agregó que quería mostrarle estas cosas a una persona, y se preguntó cómo reaccionaría Arnold ante estos paisajes. ¿Se interesaría por ellos o no sentiría nada en absoluto? Sea lo que sea, Lishi anhelaba hacer un viaje así con él. Después volvió a preguntarle a Harriet cuál era su sueño y a dónde quisiera ir, no como princesa, sino como cualquier otra chica, pero la princesa solo dijo que todo lo que quería hacer era regresar con sus criadas, y de pronto se levantó y comenzó a correr colina abajo. Lishi no la siguió porque sabía que sus damas caballeros las estaban siguiendo y estaban cerca. Aparte de un individuo en particular, no había nadie sospechoso a su alrededor, por lo que la princesa no debería correr ningún peligro. Entonces sonó una voz desde lo alto de un árbol cercano, que decía que mientras más veía el rostro de Lishi, más bonita le parecía, pues con su cabello esponjoso rosa coral y sus grandes ojos esmeralda, lucía adorable, por lo que no le extrañaba que su prometido le insistiera tanto en que no la tocara. Lishi suspiró antes de decirle a Raúl que le incomodaba que le hiciera este tipo de cumplidos sin sinceridad, por lo que le pidió que dejara de hacerlo. En su vida pasada, Raúl había sido un amigo y en cierto modo una mala influencia, aunque él no lo sabía. Este coqueteo le sentó muy mal. El hombre que estaba allí presente no estaba vestido como el príncipe Curtis, sino que llevaba una capa negra y estaba agachado encima de una rama, con la barbilla entre las manos. Raúl dijo que era una lástima que Lishi no se hubiera sorprendido porque quería escucharla gritar. Ella solo respondió con disgusto que eso era una barbaridad. Raúl sonrió felizmente y preguntó si la trampa con las campanas que habían puesto en el castillo la noche anterior se habían colocado por órdenes de Lishi, y luego agregó que pensaba que la prometida del príncipe Arnold también era una doble de cuerpo, pero después de ver cómo la protegía a su prometido, se dio cuenta que no era así. Lishi, fastidiado de esa conversación, le preguntó a Raúl cuál era el verdadero motivo para acercarse a ella. Raúl se deslizó desde la rama y aterrizó cerca de Lishi sin hacer el menor ruido, y estudió a Lishi de pies a cabeza con sus ojos rojos como el rubí y respondió que quería hacerla su esposa una vez que sea la esposa del príncipe heredero. Lishi pidió que dejara de bromear y él dijo que solo quería verla y se presentó con ella
ella diciendo que su nombre es Raúl y que en la lengua materna en su país significa el lobo que te muestra el camino. Lishi escuchó eso y pensó inmediatamente que sabía que este hombre mentía sobre su nombre y país de nacimiento. Sin embargo, esta presentación hecha para coquetear le recordó la primera vez que la había escuchado en su vida como cazadora. Lishi conoció al grupo que se hacía llamar cazadores en un bosque de Sigel en su quinta vida. Se había topado con un Raúl herido y utilizó sus habilidades de boticaria para curar sus heridas. Como le había salvado la vida, él en agradecimiento le dijo que si no tenía dónde ir, que se quedara ahí por un tiempo. En aquella cabaña convivían unas docenas de cazadores, todos ellos gente agradable. En su compañía, Lishi aprendió a usar el arco mientras trataba a Raúl. Cuando aprendió lo suficiente, Raúl la llevó al bosque. Era divertido vivir en el bosque y le gustaba aprender sobre los animales con los que compartían. Aprendió a predecir el tiempo por la forma en que volaban los bichos y los pájaros, a anticipar los próximos movimientos de una presa por sus huellas y atraparla con trampas. A veces apuntaba a su presa con el arco y esperaba en el bosque durante horas sin moverse. Otras veces se acurrucaba en la fría nieve del invierno hasta que ya no sentía los dedos. En esos casos tenía que apretar los dientes para que no le castañaran, porque entonces su presa lo percibía. Mientras pulía sus habilidades como arquera y se ganaba la vida, se dio cuenta de que Raúl y sus hombres no eran cazadores corrientes. Le contaron la verdad cuando fueron a un lugar concreto por orden de la familia real de Sigel. En concreto, eran agentes de inteligencia disfrazados de cazadores, pues mientras viajaban explorando los cotos de caza, podían investigar los territorios de los nobles de todo el país y de vez en cuando podían entrar accidentalmente en otros países cuando se perdían en el bosque, pero cuando era necesario, los llamaban para misiones especiales como aniquilar a ciertas personas. Regresando al presente, Lishi reconoció que Raúl era el único que podía disfrazarse de otra persona hasta en la voz, y le preguntó por qué se hacía pasar por el príncipe Curtis. Raúl se acercó mucho a Lishi con una cara neutral y la miró fijamente, para luego decir que la expresión de la chica no había cambiado en absoluto, ni siquiera cuando se acercó tanto. Sin embargo, notó que se había puesto roja en un instante cuando el príncipe heredero la había tocado ligeramente. Lishi observó que entonces no tenía intenciones de responder a sus preguntas, y Raúl preguntó si obtendría algo a cambio si le respondía a su pregunta, pero Lishi le dijo que no, y un sentimiento de familiaridad le llenó el corazón. Raúl se rió entre dientes y le dijo a Lishi que se había dado cuenta de que Lishi notó que él no era el príncipe Curtis y que por eso ella le daba mucho miedo. Y sin más, le pidió que por favor se hiciera amiga de la princesa Harriet. Lishi miró a la princesa, quien ya estaba junto a sus criadas, y cuando regresó la mirada a Raúl, él ya había desaparecido sin dejar rastro. Sin nada más que hacer ahí, con un suspiro desató las riendas de la rama y llevó su caballo de vuelta al castillo. Hasta aquí el resumen. Les juro que este es uno de mis capítulos favoritos porque Arnold y Lishi ya se aman. Aunque aún no lo aceptan, lo demuestran en cada encuentro. ¿Qué les parece este resumen? ¿Creen que Raúl está enamorado de Lishi o solo quiere utilizarla? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias a todos por ver el video hasta aquí. Gracias también a los Super Amics que están apoyando el canal. Y gracias a todos los que están aquí también. Los quiero mucho y quiero verlos en el próximo spoiler.